necesidad de urgencia. Primero, con relación a la deuda. Estamos hablando de que el decreto dictado después del 10 de diciembre del año pasado, y aun cuando podía el Poder Ejecutivo convocar al Congreso para que trate el tema de la utilización de reservas, el Poder Ejecutivo hizo todo lo contrario. Eludió la convocatoria al Congreso para tratar un tema tan importante como es el tema del uso de las reservas. Dicta este decreto, es decir, que va con dos acciones que tienen que ver con que lo que quería el Poder Ejecutivo era eludir la participación del Congreso de la Nación. Y atendiendo a la situación de endeudamiento y los compromisos que vencen este año, está claro que después del segundo semestre están los compromisos más importantes. Y el ejemplo más claro de que no se trataba de una situación de necesidad de urgencia, señor presidente, tiene que ver con lo que pasó. Durante 4 meses estamos discutiendo el tema de la sanción del decreto. Hace recién 2 semanas han podido utilizar las reservas y no se cayó nada. No pasó nada en el país. Es decir, se pudo cumplir con los compromisos que habían en el primer trimestre, porque no era verdad que había que dictar un decreto eludiendo la participación del Congreso de la Nación por una razón de necesidad de urgencia. No existe la tan mentada razón de necesidad de urgencia, con lo que el carácter de excepcionalidad que requiere el inciso tercero del 99 no existe. La real situación de necesidad de urgencia tampoco. Y que también se dictó argumentando que era imposible la sanción de una ley. Ese argumento tampoco es cierto, señor presidente, porque estaba en facultad del Poder Ejecutivo convocar al Congreso y la predisposición de todos de poder discutir el tratamiento del uso de las reservas. Entonces, estamos no solo en presencia de un incumplimiento del inciso tercero del artículo 99, no hay razones de necesidad de urgencia, sino que estamos frente a una cuestión que tiene que ver con la nulidad, señor presidente, y la nulidad del acto que ha sido planteada en varias presentaciones judiciales y que se avanzó especialmente en el decreto 2010, por eso el Poder Ejecutivo, la presidenta viene el 1 de marzo, dice, derogo, dejo sin efecto el decreto 2010 y sanciono otro decreto 298, que es el mismo texto, porque hasta allí había un avance judicial en donde el Poder Judicial había planteado claramente, señor presidente, la ausencia de estos requisitos de necesidad de urgencia y también la situación de la nulidad de estos decretos como acto administrativo. Porque no están los requisitos de necesidad de urgencia, porque son inexistentes, porque están dictados aún con la posibilidad de ser tratados por ley y porque no contienen una motivación explícita suficiente aún en los fundamentos del decreto. Esto lo han dicho los jueces de primera instancia, la Cámara, es decir, que venía muy mal judicialmente el decreto 2010. Entonces ese es el segundo tema que pone en debate, la cuestión de la necesidad y urgencia. Hay otro eje temático que se plantea y que tiene que ver con la Carta Orgánica, que es ¿cuál es el compromiso, el título que se compromete a entregar el Estado al Banco Central a cambio de las reservas? Sobre este tema, por eso es que a nosotros nos pareció muy mal, hasta incumpliendo no solo la Carta Orgánica, sino frente a lo que pasó por la derogación del 2010 y también el 298, la eventualidad de la comisión de un delito, señor presidente, de los funcionarios del Banco Central que actuaron aceleradamente, a sabiendas, ¿no es cierto?, para cumplir una orden que no debían cumplir. Porque la letra, el instrumento que ofrece el Poder Ejecutivo, tanto en el decreto 2010 como en el 298, tiene que ser visto por las autoridades del Banco Central. Porque si no se garantizan y si no se tutelan cuáles son los requisitos que están exigidos en la Carta Orgánica para los activos que tiene que recibir el Banco Central como contraprestación, hay incumplimiento a la Carta Orgánica del Banco Central. Y entonces se incumple el artículo 33 de la Carta Orgánica, que dice que los activos externos en depósito u otras operaciones, en bancos externos o en papeles de reconocida solvencia y liquidez, son los activos que puede recibir el Banco Central como contraprestación, en este caso ceder reservas al Poder Ejecutivo Nacional. Está prohibido, señor presidente, colocar
en disponibilidades en moneda local o extranjera en instrumentos que no gocen de inmediata liquidez, y entonces el tema de la iliquidez de la letra que ofrece el Poder Ejecutivo, entonces lo hace colisionar a la autoridad del Banco Central con las disposiciones de la Carta Orgánica. Es decir, que esta letra que ofrece el Estado como contraprestación por las reservas no tiene ni mercado donde comercializar, es intransferible, el Banco Central de la República Argentina no lo puede comercializar, lo tiene que guardar, y entonces colisiona con las disposiciones de la Carta Orgánica del Banco Central. No posee precio de mercado, ni compra, ni spread de venta, es decir, que no carece del elemento esencial de la liquidez, no posee cláusula de recompra. El Banco Central es el único tenedor, y hay un dictamen que es contundente, señor presidente, en el expediente interno del Banco Central, que ha desoído la propuesta para la presidencia del Banco Central, que tiene que ver con que la auditoría externa ha advertido que si se utilizan las reservas por este mecanismo de decreto de necesidad de urgencia sin la participación del Congreso de la Nación y utilizando esta letra, este instrumento que ofrece el Estado, colisionando con la Carta Orgánica del Banco Central, puede haber modificaciones posteriores al cierre del ejercicio, modificaciones en el balance, y pueden haber responsabilidades, señor presidente, de la autoridad del Banco Central. Todo esto está dicho en informes técnicos, en el expediente interno del Banco Central. Es decir, que la cuestión del concepto de la libre disponibilidad, el tema de las razones de necesidad y urgencia, el tema del instrumento que ofrece el Poder Ejecutivo son realmente las claves que hacen al accionar de Mercedes Marcó del Pont colisionar con la Carta Orgánica del Banco Central, señor presidente. Hay otras cuestiones. Acá ha sido bien detallado por parte de la senadora Escudero el incumplimiento a los distintos artículos de la Carta Orgánica, el artículo 3, 33, 19, inciso H, artículo 20, y el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, como acabamos de decir. Pero hay otro tema, presidente, porque la verdad que cuando uno escucha todos los antecedentes de Mercedes Marcó del Pont, y la verdad que todos los requisitos planteados para que alguien pueda ejercer la presidencia del Banco Central, la verdad que si uno cierra los ojos y recién llegara Marcó del Pont a ocupar la presidencia del Banco Central, la verdad que toda su capacitación y todos los títulos de grado y posgrado y la experiencia que tienen, la verdad que la habilitan para presidir el Banco Central. El problema está en su conducta, presidente, que es lo que nosotros estamos objetando. La objeción que nosotros tenemos en este punto tiene que ver con su conducta. Nosotros decimos que el hecho de haber suplantado el decreto 2010 por otro nuevo decreto 298, en donde los artículos primero del decreto 298 tienen el mismo texto, la misma redacción que los artículos 2 y 3 del decreto 2010, impugnados judicialmente, aún con resolución de Cámara, en la cuestión de fondo. No como la impugnación que hicimos del 298, en donde en primera instancia se resuelve una medida cautelar para que no se utilicen las reservas y luego la Cámara levanta la medida cautelar, y por eso es que desde hace 2 semanas pueden utilizar las reservas. Pero la Cámara no se expide sobre la cuestión de fondo que nosotros hemos planteado. Y teníamos como presentantes, desde el radicalismo somos unos de los que impugnamos